Gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí moderar esta sexta mesa de este foro dedicado al análisis de la cobertura de los espacios que hacen los espacios noticiosos y no solo de las campañas electorales a partir de la disposición legal que desde hace un par de décadas mandata a la autoridad electoral a crear un contexto de exigencia al trabajo de los medios de comunicación y poder cerrar con esta mesa los trabajos del foro que, permítanme comentarles, su idea surgió en el propio Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral, donde se atienden los asuntos que tienen que ver con el acceso de los partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación, básicamente, pero también es donde se procesa, por ejemplo, la metodología para hacer el monitoreo y también donde se decide cuál es el conjunto de espacios que se van a, o se propone, cuál es el conjunto de espacios que se van a monitorear, decisión que finalmente toma el Consejo General del INE. Mi impresión es que el monitoreo es un ejercicio que genera una luz de información sobre información que es pública, pero la sistematiza y que paradójicamente, aunque la materia de trabajo es información pública y aunque los monitoreos procesan esa información pública y la difunden, ya sea a través de inserciones en la prensa, de informes regulares al Consejo General, se trata de información que pasa de noche. Es decir, que tenemos una sobreoferta en términos de la cantidad de información que se hace pública respecto a la demanda en cuanto a cómo se procesa esta información y a la calidad de la demanda. Yo por eso me congratulo de que el Instituto haya convocado a este foro. Creo que las carreras de comunicación, los espacios donde se estudia el periodismo, debería de ser casi una asignatura obligada a analizar este tema y por supuesto por los propios partidos políticos sin necesidad de que la autoridad electoral lo organice. Los partidos políticos son unas muy poderosas maquinarias, incluso el partido más pequeño tiene cientos de millones de financiamiento público, se le incluso dan recursos que tienen que dedicarse para la capacitación, la educación, donde estos ejercicios pueden caer y ojalá que este sea solo el primero de muchos foros donde la nota normal sea que analizamos la información. ¿Por qué he de decir que son recursos públicos finalmente los que se invierten en este ejercicio? Se paga a la Universidad Nacional y pues acaba la campaña electoral y poco se habla de los monitoreos. A contracorriente de ese silencio, de ese dejar pasar, es que en el Instituto Nacional Electoral estamos haciendo este ejercicio. Insisto, primero, que ojalá no sea pues solo flor de un día. Nos acompañan Felipe de la Mata, quien es magistrado de la más reciente sala que se diseñó con la reforma constitucional, precisamente la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la cual llegan en buena medida asuntos que tienen que ver con medios de comunicación, no propiamente con la cobertura necesariamente, sino con los contenidos de los propios spots, anuncios, mensajes que los partidos políticos difunden gracias a la disposición constitucional del acceso a través de los tiempos del Estado a la radio y la televisión. Felipe es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y también
doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, obtuvo también posgrados en Derecho Mercantil en la propia Escuela Libre de Derecho, en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y la especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Como les decía, actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada. Está con nosotros también, presento de una vez para luego no ir haciendo interrupciones en las presentaciones, a César Ortega de la Roquette, quien actualmente preside justamente el grupo O de la Roquette, consultoría que hace investigación de mercado y marcas, y se desempeña también como consejero de varias empresas en los ramos industrial y de la construcción. Es economista por el ITAM, egresado del IPADE, donde terminó el programa de alta dirección, ha impartido diversos cursos de estadística, economía e investigación de mercados en las universidades Anáhuac e Iberoamericana, ingresó al Buró de Investigación de Mercados, hoy conocido como Ipsos BIMSA, en el año 84, y en tal empresa ocupó distintos cargos hasta desempeñarse como presidente de su consejo y director general desde 1989 a julio de 2006. Y nos acompaña Gabriel Sosa Plata, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es maestro y licenciado en Ciencias de Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue ombudsman de Noticias MBS, docente del Diplomado en Comunicación Política del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha impartido cursos especializados y más de 80 conferencias sobre legislación, comunicación y nuevas tecnologías en universidades públicas y privadas, así como en diversas empresas e instituciones nacionales e internacionales. Creo que es uno de los académicos que han contribuido a crear una nueva visión sobre los medios de comunicación, donde por un lado se conjuga el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho fundamental a la información, de tal manera que se conjugan, no siempre de manera fácil, estos dos derechos, y creo que en buena medida en el debate de los monitoreos esta tensión natural entre ambos derechos fundamentales está presente, así que Gabriel, bienvenido, es un gusto. Bueno, esta mesa tiene el título Hacia la construcción de nuevos modelos y cobertura de los espacios noticiosos en los procesos electorales, metodología y herramientas. Déjenme decirles que en los últimos ejercicios decidimos incorporar no solo noticieros como tales, sino también algunos programas de espectáculos donde habíamos detectado y se comentaba que aparecían los actores políticos, de tal manera que expandimos un poco el campo de análisis del monitoreo, y como ya se comentaba incluso en la mesa anterior, se han incorporado temas que no estaban cuando empezó el monitoreo, como es de equidad de género, porque pues venturosamente ha sido una agenda que ha ido avanzando en la vida no solo política, sino social, cultural, económica del país. Se incluyen como variables los tiempos de transmisión, el género periodístico, la valoración de la información y opinión de los conductores o comentaristas, los recursos técnicos utilizados para presentar la información, la ubicación o jerarquización de la información y también si se están registrando encuestas o sondeos de opinión. He tenido la oportunidad de ir siguiendo los trabajos del foro, se están transmitiendo y creo que hay una agenda abierta para ver hasta dónde de lo estrictamente cuantitativo se puede pasar a un análisis más cualitativo, con las limitaciones que ello implica en términos de que no se puede despejar una restricción que está en todo el tema electoral, porque así es la realidad, que es la del tiempo, la fatalidad.
en la que se debe de producir la información, porque si algo caracteriza a los procesos electorales son los plazos fatales. Y la oportunidad del monitoreo se puede profundizar en trabajos académicos, en fin, pero eso lleva más tiempo. La ventaja es que toda esa información es pública y el monitoreo que nosotros hacemos debe de combinar oportunidad con calidad del monitoreo, lo cual no obsta para que después, desde el mundo académico e incluso empresarial, jurisdiccional, se puedan continuar haciendo análisis más profundos. Entonces, para ver un poco cómo podemos seguir nutriendo la calidad de este ejercicio que, insisto, no quiere restringir ningún derecho, sino crearle un contexto de exigencia a los medios, es que los hemos invitado y le doy la palabra en primer lugar a Felipe de la Mata, que alguien tuvo a bien bautizar como Santiago en el personificador, pero no se llama Santiago. Yo te llamo Felipe, que es tu nombre, el que te pusieron, con el que adelante, y una disculpa por la pifia. No, por favor. Decían los romanos que no hay, bueno, soy abogado, entonces no hacer una mención a Roma es como imposible. Decían los romanos que no hay derecho sin acción. Es decir, la vía adjetiva se vuelve en realidad el derecho mismo. ¿De qué servirían los derechos si no pudieran los jueces estar listos para tutelarlos y tener vías efectivas de cumplimiento? No serían más que literatura, filosofía, una fórmula, una idea general, nada más. Decía Álvaro Dors, que fue romanista también, que derecho era al final del día lo que decían los jueces. Y disculparán ustedes que justamente venga justo a platicar de la vía adjetiva en la cual se analiza el tema de los monitoreos. La gran temática adjetiva que se presenta es si los temas noticiosos son o no, un poquito más cerca, ahí sí. La gran temática que se presenta es si las vías, si digamos, ante las noticias, entrevistas o ante los programas que no son de corte estrictamente noticioso, pero que también pueden tener algún tema político, si esas cuestiones generan o no la causal de nulidad constitucional que justamente se creó a partir de la elección del 2014, de la reforma constitucional de 2014, y que es justamente la adquisición de tiempo aire. La pregunta entonces es, y lo que se presenta a la sala especializada, es si efectivamente es o no adquisición, lo cual siempre llevará a un tema y que seguramente hay que analizar claramente caso por caso. Y por eso es que quiero hablar de la vía procesal. Esta vía procesal como tal, como se dimensiona ahora, es una vía procesal nueva. A mi juicio, ha cambiado inclusive de naturaleza. Antes era una vía administrativa. Los actos que se analizaban en el PES, Procedimiento Especial Sancionador, eran justamente actos material y formalmente administrativos. Actualmente, vamos a decirlo, el PES tiene lo que llamaríamos un papá y una mamá. Es lo que siempre digo. Un papá y una mamá, en tanto que la instrucción cabe por el INE, es a cargo del INE, y la resolución es a cargo de la sala regional especializada. Esto implica, hace que sea un procedimiento, pues casi diría único, no solo en el mundo electoral, sino en el mundo entero, donde hay por un lado una instrucción administrativa y una instrucción de resolución jurisdiccional. La instrucción administrativa la hace justamente cuando se trata de asuntos centrales la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Y por el otro lado, cuando se trata de asuntos locales o distritales, la Junta Local o Distrital, dependiendo del ámbito de su competencia. ¿Y a qué tipo de cuestiones son las que se mete la instrucción? Pues justamente violaciones al artículo 134, párrafo 8 de la Constitución, por ejemplo, que son violaciones de la propaganda gubernamental personalizada, a la base tercera del artículo 41 de la Constitución, que tiene las reglas de campaña y precampaña electoral, y por supuesto, hasta la acreditación de cuestiones administrativas que pueden resultar suficientes o al menos como un elemento que sirva para acreditar después cuestiones en el juicio de nulidad, específicamente causales de nulidad.
La resolución está a cargo de la Sala Regional Especializada. Esta foto no me gusta nada, pero fue la que pusimos, ni hablar. Cada etapa de la instrucción vamos a decirlo, puede ser impugnada por vía de un recurso de revisión. Los nombres de los recursos electorales son muy largos y este no es la excepción. Se llama recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, un nombre bastante largo, y que justamente lo que está diseñado para impugnar no solo la resolución, sino además cada instancia, cada etapa del procedimiento, lo cual significa que en un mismo procedimiento especial sancionador o PES, pues pueden haber varias, inclusive decenas de asuntos, ¿no? Si no me admitieron esta prueba, si no me acreditaron mi personería, si no admitieron la prueba o desahogaron la prueba como yo la quería, y después, no, pues la resolución, y puede ser para efectos, y otra vez, de verdad pueden ser varias decenas. ¿Quién resuelve los REP? La Sala Superior, lo cual es también una paradoja, porque lo que termina pasando es que todos los recursos de revisión de este estilo, digamos, del procedimiento especial sancionador, son resueltos siempre por la Sala Superior, inclusive cuando se tratan de asuntos de juntas locales, distritales y bueno, claramente de los centrales. Repito, esto resulta una paradoja claramente, porque además ha hecho que, por ejemplo, en el año 2015 fueron más los recursos de revisión que se presentaron que los recursos de apelación que resolvió la Sala Superior, lo cual siempre será, repito, una paradoja. Y el tema también de este procedimiento nuevo es que las medidas cautelares, vamos a decirlo, la suspensión, a lo mejor aquí hay más de un abogado, cuando existe un tema en el cual se cree que existe una violación normativa, una violación al objeto, un objeto determinado, y se pide la suspensión a la manera de como acontece en el amparo. Este también es un procedimiento, vamos a decirlo, extraño o atípico, porque aquí la suspensión no la resuelve el juez que resuelve el fondo del asunto, sino que la resuelve otro digamos así, otro órgano, ¿no? Son resueltas justamente por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE cuando se trata de asuntos centrales. Y justamente, si es local, pues en cada uno de los ámbitos correspondientes. El reto original que tenía la Sala Especializada era el plazo para resolver, porque si ustedes revisan la LEGIPE, como se trata de asuntos que en realidad están directamente vinculados con la validez de cada uno de los actos del proceso, y en realidad justamente cada uno, digamos, de estas cuestiones urge resolverlas para efecto de limpiar, vamos a decirlo así, el proceso, pues tienen que resolverse rápido. Eso significa que tenemos que resolver en 72 horas a partir del turno del expediente y de las constancias. El INE lleva a cabo la instrucción del expediente, la remite a la sala especializada y la sala, una vez que turna, resuelve en 72 horas. Ahora, yo quisiera nada más exponer un poco los resultados del PES, de la vía adjetiva, y hacerme preguntas si no valdría la pena en algún momento rediseñarla, justamente para hacer estos procedimientos más, vamos a decirlo, más sencillos, menos, yo digo, barrocos, porque sí son procedimientos barrocos. A ver, por un lado, bueno, vamos a ver, en 2009 y 2012 tenemos como cifras de PES que se presentaron, fueron 1,026 y en 2012 1,371, según datos que tuvimos nosotros. Y resulta que en 2015, que fue elección intermedia, donde deberíamos compararnos, es con 2009, pues resulta que se presentaron 1,535 quejas, lo cual pues hace evidente que ha habido pues vamos a decirlo así, un gran aumento de procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con 2009, pues estamos hablando casi de un 50% más. Ahora, esta cifra de 1,500 y tantas quejas fueron resueltas en 1,358 expedientes. Hay muchas quejas que están acumuladas, se acumulan desde el INE. Entonces, por eso es que no coinciden los datos entre las quejas y las denuncias. Ahora, aquí está justamente el dato de las sanciones que impuso la Sala Especializada, que fueron 506. Y el monto que en su momento se impuso como reducciones a las administraciones, a los partidos políticos, que es esta cantidad, que son casi 132 millones de pesos. El índice de impugnación de las sentencias, pues resulta que fue, a ver, quiero aclarar, a datos del informe del presidente de la Sala Especializada, estamos hablando de febrero-marzo de este año.
el índice de impugnabilidad era del 25.34% de las sentencias, lo cual significaba que alrededor del 74% de las sentencias de la sala especializada no son impugnadas. Es decir, me parece que en general generan pues conformidad de las partes, tan es así que no las impugnan. Y hasta el momento del informe del presidente de la sala especializada, el índice de revocación era de 5.52%. Ahora, quizá el gran reto eran las 72 horas. Nuestra sala se integró el 10 de octubre de 2014. Hace unos momentos platicamos del gran reto que fue integrarla así, tan súbitamente y pues ya con el proceso electoral andando. Y justamente nos decían, oigan, 72 horas. Bueno, de acuerdo a los datos presentados por el presidente de la sala especializada en su informe, pues el promedio de resolución se logró bajar a 36 horas. Y el 100% de las sentencias de la sala especializada, hasta hoy, inclusive, han sido emitidas por unanimidad de los votos de los integrantes de la sala especializada, lo cual creo que es especialmente llamar la atención. Pero no nos queremos tampoco decir, la verdad es que esto ha sido un trabajo conjunto del papá y la mamá del PES. La verdad es que ha sido en mucho el éxito del PES, ha sido el éxito del INE, el éxito de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, por supuesto. Y ha sido gracias a esta herramienta, que fue el Sistema de Procedimiento Especial Sancionador. Vamos, en la ley pareciera que el INE y el tribunal tendrían que haber actuado a las espaldas, vamos a decirlo así. Mandaban el expediente y entonces el tribunal revisaba y se enteraba del caso y tenía 72 horas para resolver. Y gracias al convenio de colaboración que se firmó con el INE, justamente se creó un sistema especial de procedimiento sancionador en el cual se creó una especie de expediente electrónico. Desde el momento de la presentación de la denuncia en los 300 distritos del país, en los 32 consejos locales y por supuesto en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, se conoce el contenido de la denuncia y se van conociendo las pruebas, se van desahogando y evidentemente también la sala especializada pues va avanzando en el proyecto correspondiente. Y esa ha sido la fórmula de poder cumplir con las 72 horas, de otra forma hubiera sido totalmente imposible. Así el CIPES ha permitido pues justo que se tenga conocimiento de los expedientes de forma inmediata, que se puedan asignar y pueda irse analizando la temática, el objeto, y bueno, pues lo más importante, cumplir con el plazo de 72 horas. Ahora, podríamos hacer algunas propuestas y podríamos hacer solamente, y ha habido foros, y Ciro nos ha acompañado a foros, solamente del PES. Pero la verdad es que podríamos hacernos preguntas que valdría la pena debatir y que yo he escuchado y que podrían ser propuestas. Pero a ver, repito, vamos a discutirlas y seguramente cuando haya una reforma, pues se verá cuál es la más viable, ¿no? Por un lado, que las medidas cautelares sean resueltas por el mismo órgano que resuelve el fondo del asunto, al menos en los asuntos centrales. No tendría yo, me parece que es lo razonable de acuerdo al modelo constitucional de amparo, ¿no? Por supuesto, podría buscarse una fórmula de dotar de autonomía a la autoridad instructora, específicamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que el titular fuera electo por un plazo determinado, ¿no? La siguiente que sería, y un tema más que pasa, no solo la sala especializada conoce de PES, es un tema muy técnico, es muy adjetivo, pero todas las salas digamos, del país en materia federal y hasta los tribunales locales conocen de PES. Es decir, primero hay PES locales, se presentan al tribunal local y después la vía adjetiva que se llama juicio de revisión constitucional electoral llega a las salas regionales hermanas de la sala especializada, lo cual significa que en realidad hay 6 salas que resuelven PES, lo cual significa que hay 6 criterios que resuelven PES. Es poco eficiente esta fórmula, es dispersante de los criterios. Si alguien me pregunta, yo creo que todos los JRC tendrían que estar en una sola sala, justamente podría ser la especializada para evitar la contradicción de criterios. Y en todo caso, también un tema que debemos discutir en su momento es que exista un solo procedimiento sancionador o discutamos con claridad las diferencias entre el PES y el POS, porque creo que hasta el nombre actual de PES y POS ya es un poco, pues es poco eficiente, esa es la verdad. El especial resulta que no es tan especial porque la mayor parte de los procedimientos que se resuelven pues son los PESes. Entonces pareciera que el ordinario es el PES, ¿no? Pero bueno, platiquemos del tema.
Esta es la vía adjetiva. Esta es la fórmula en la cual se hacen valer los temas de noticias, monitoreos y sobre todo en la cual se valoran y se hacen constar pues toda la instrucción a cargo del INE de los monitoreos de radio y televisión. Yo lo que podría decir es que en general la jurisprudencia de la sala especializada ha sido una jurisprudencia liberal y congruente con respecto del ejercicio del periodismo. Yo podría decir que esa ha sido la tendencia y bueno, pues los invito a seguirme en Twitter. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Yo creo que es pertinente hacer un pequeño paréntesis porque en efecto es una ponencia que toca tangencialmente, creo yo, el tema del seminario, pero no se hace cargo, entiendo además por la especialización de Felipe, del tema del monitoreo, pero quisiera yo simplemente para el público, tenemos alumnos de comunicación, menos abogados de lo normal, lo cual es muy bienvenido también aquí en el Instituto Nacional Electoral, para decir, a ver, el tema de medios y elecciones tiene una regulación y ese es, digamos, el gran paraguas, el gran título que tiene que ver con las condiciones de la competencia. Entonces, en democracia hay dos temas que gravitan sobre las condiciones de la competencia: medios y dinero. Y los medios, además de los impresos, nos ocupamos de la radio y la televisión y cada vez van cobrando mayor peso las redes sociales, de los cuales no nos estamos ocupando ahora. La regulación establece para los medios que ocupan el monitoreo, que son la radio y la televisión, nuestro modelo es que no se puede comprar, que la presencia de los actores políticos es con cargo a los tiempos del Estado y con una fórmula de reparto establecido en la ley, para que un asunto público, como puede serlo una campaña, qué cosa más pública que la disputa por el poder político, que transcurre además de espacios que son concesiones públicas, como son la radio y la televisión, no se resuelva al final por un asunto mercantil. ¿Quién tiene más dinero o cuáles son las preferencias de algún radiodifusor? Ese fue el gran salto cuántico, digamos, de la reforma de 2007-2008, que ha tenido muchos detractores. Esa es una vía. Y no se vale entonces que nadie llegue y compre publicidad para afectar o beneficiar a algún actor político. Ahora, ya dentro de la pauta, los anuncios que le corresponden a cada partido, que es otro tema, si a partir del principio de no compra lo mejor es la spotización, eso ya será objeto de otro debate para no desviarnos. Yo creo que ha generado pues mucha litigiosidad, ahí están los números. Si no hubiera tanto spot, sino más bien debates y otras cosas, pues no tendríamos. Bueno, entonces eso es lo que ocupa la sala. Y cuando hay algunas denuncias como, por ejemplo, de violación a la Constitución en términos de que alguien, algún mandatario o servidor público usa las campañas de comunicación social para promocionarse. Y eso sí tiene una vía jurisdiccional, llega con unos jueces, que son la sala especializada, recurrible ante la sala regional. Pero hay otro campo muy abierto, muy importante, a través del cual las campañas y la vida política llegan a los medios y que es el preponderante, es más, que está presente en todo el mundo, diría yo, que es el de la cobertura. Y ese que no está regulado, es decir, tú no tienes la obligación de pasarle tantos minutos a tal candidato. Eso es con cargo a los tiempos del Estado y sí es tu obligación. Y la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE monitorea que no se le escatimen sus minutos a los distintos actores políticos, sean partidos, coaliciones o candidatos independientes. Ahora bien, entramos a un terreno que es más difícil de regular, incluso yo diría más indeseable de regular
hasta el último escenario imaginable, que es el de la libertad de expresión. ¿Los medios tienen derecho a tener una política editorial propia? Sí. ¿Pueden incluso tener preferencias electorales? Sí. En otras democracias vemos que New York Times, por ejemplo, dice: nosotros creemos como diario que hay que apoyar a tal candidato. Y nadie dice: aquí ya se rompió la equidad. Bueno, nosotros lo que hicimos en México, a la luz de lo que ayer se explicaba muy bien por parte del doctor Trejo, cuando en 1988 más del 90 y tantos % del tiempo era para un solo partido y candidato, y entre toda la oposición no reunían ni 7% del tiempo en los principales noticieros, pues se creó para 94, a la siguiente elección presidencial, este contexto de exigencia. Entonces, eso es, creo yo, que otro de los carriles, ¿no? Felipe nos ha hecho favor de explicarnos cómo van resolviendo las quejas que tienen que ver, porque además la regulación para los partidos es distinta que para los periodistas. Los partidos tienen prohibida la calumnia de sus adversarios y por eso se quejan unos de otros. Antes incluso estaba prohibido denigrar. Afortunadamente creo que el tribunal fue bastante liberal en sus lecturas, porque denigrar es ennegrecer, es afectar la fama de alguien, pero eso no necesariamente va contra un buen debate democrático. Así que hemos ido avanzando y lo que hoy nos ocupa es, ya tenemos, nos ha dejado, digamos, un pie de cría para una reforma electoral en materia jurisdiccional del PES, pero incluso sin reforma, el INE tiene que aprobar para 2018 un monitoreo, un modelo de monitoreo. ¿Qué le deberíamos de pedir al INE frente a lo que ha venido haciendo? ¿Qué hay que preservar? ¿Qué conviene innovar? Y para eso le doy la palabra y otra vez las gracias por estar aquí a César Ortega de la Roca. César, muchas gracias, Ciro. Antes que nada, pues muy agradecido, muy complacido, honrado de haber sido convocado a este foro, particularmente a esta mesa con mis compañeros que nos acompañan. Y bueno, rápidamente me he tomado pues un poco más, digamos, a pie de la letra el sentido de este foro. Y quiero rápidamente no llegar al planteamiento de una nueva metodología para hacer el monitoreo de noticias. Me parecería que hubiese sido muy ambicioso y hasta cierto punto irresponsable y arriesgado. Pero sí quiero dar alguna luz respecto de hacia dónde se podría explorar algunas fórmulas para eventualmente alcanzar un nuevo modelo que ya verán al final, lo estoy proponiendo como parte de un todo más grande y también voy a explicar por qué. Rápidamente, comienzo diciendo que hoy día, y no me voy a detener mucho en esto porque creo que es del conocimiento de todo mundo, pero vale la pena hacer esta contextualización. La innovación es el nombre del juego. Todo mundo quiere y está pensando fuera de la caja. Todo mundo está tratando de imprimir, implementar, adaptar tecnologías de punta a todos los procesos, ya sean estos procesos productivos o sean estos procesos en las redes de comunicaciones o en la proveeduría de servicios. Es decir, la tecnología nos está abordando de una manera definitiva y lo que se ha dado a llamar como la tercera revolución industrial está realmente logrando tocar la manera en la que todos en este momento de la civilización, particularmente en el mundo donde nosotros nos ubicamos geográficamente, pues está modificando hábitos. Dos ejemplos muy claros: Uber es solo una herramienta de software, no posee ningún vehículo y ahora es la empresa más importante de taxis en el mundo. Igualmente Airbnb
es hoy por hoy la empresa que más da lata y la más grande en materia de servicios de hotelería en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente las cosas hoy ya no son como antes y que este proceso de monitoreo de medios, no solamente en cuanto a sus métodos y técnicas, sino también en cuanto al mundo al que está tratando de monitorear, pues está cambiando mucho. Y un ejemplo sería pues fácilmente la televisión, ¿no? La televisión antes era una, si podemos pasar a la siguiente, por favor. La televisión antes era un medio muy fácil de identificar, tú la prendías, podías cambiar los canales, apagarla y subir y bajar el volumen, punto. Televisión lineal unidireccional. Hoy la televisión, y solamente la televisión, tiene ya nuevas pantallas y esto está verdaderamente modificando los hábitos de la gente en cuanto a cómo nos exponemos a los mensajes que a partir de ella se emiten. Tenemos distintos tipos de televisiones, ¿no? Video por demanda por suscripción, fuentes que no tienen ningún costo, infinidad de servicios adicionales que por televisión se pueden acceder. Y lo que está pasando es que las audiencias se están adaptando a cada uno de estos formatos y está accediendo a estos para mirar lo que quieren ver y ya no necesariamente exponerse a lo que le quieran decir en todos los casos. Igualmente, no podemos hablar de un planteamiento de nuevas metodologías o de hacer las cosas de modo diferente si no tocamos, aunque sea rápidamente, el fenómeno del Big Data. Hoy por hoy, los avances tecnológicos han dado paso a la posibilidad de almacenar y analizar y recolectar gigantescas cantidades de datos que provienen de nuevas y diversas fuentes. Estos datos parten, como les decía, de fuentes muy diversas y por lo tanto tienen estructuras no estándar. Sin embargo, hoy por hoy se ha encontrado la manera de hacerlas compatibles, analizarlas y generar a partir de toda esta inmensa cantidad de datos, información y pronósticos que están funcionando muy bien en muchos ámbitos, particularmente del comercio y del análisis de audiencias. Por otro lado, para que se den una idea, la cantidad de datos que se están almacenando en esta gran nube gigantesca crece diariamente en aproximadamente 2.5 trillones de bytes. Y bueno, si esto fuera poco, tenemos también el nuevo auge de la inteligencia artificial. El nuevo auge de la inteligencia artificial, que para algunos podría constituir la cuarta revolución industrial, pues está también modificando mucho la manera en la que estamos haciendo las cosas en el mundo. 4 datos rápidamente. Este año una computadora venció al mejor jugador de Go del mundo, que me entero, según dicen, que es más difícil que el ajedrez, así es que debe ser bastante más complicado. En Estados Unidos existe una aplicación de nombre Watson que está proveyendo asesoramiento legal y la mala noticia es que está desplazando a muchos abogados en virtud de que para las consultas simples y triviales lo está haciendo muy rápido y a muy bajo costo y con muchísima precisión. Igualmente, una aplicación del mismo tipo está apoyando a las enfermeras de profesión a tratar y a diagnosticar con precisión ciertos tipos de cáncer de manera muy temprana. Y bueno, podremos hablar aquí de los automóviles autónomos y ustedes podrían bajar en un momento más una aplicación que puede detectarles de qué humor se encuentran, terminando estas pláticas, con solo hablarles. Se llama Moods y está disponible en todas las tiendas de estas de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que efectivamente, si podemos pasar a la siguiente, el surgimiento de nuevas tecnologías, los cambios en las formas como los ciudadanos se relacionan con los medios y la gran cantidad de datos que hoy existen, pues nos deben de invitar a una reflexión respecto a cómo se están haciendo las cosas, particularmente en lo que toca al monitoreo de noticias en nuestro país. Podríamos hablar rápidamente del modelo actual. El modelo actual es un modelo que, como se ha visto a lo largo de todas estas presentaciones, lo que busca es estar al pendiente de que se les den las mismas oportunidades con una cobertura y presencia equitativas a los diferentes actores políticos, que se les brinde un trato homogéneo, que se les presente de un modo imparcial, neutral y objetivo y que se empleen los mismos recursos técnicos para la producción de las piezas informativas.
Además, yo diría que es un modelo que, como también lo hemos visto, podría ser mejorable o no, pero ha funcionado y ha funcionado muy bien. Tiene las siguientes cualidades que desde mi punto de vista son realmente muy importantes y que cualquier paso que se diera en una búsqueda de alguna fórmula alternativa tendría que respetar. Es un modelo claro. ¿Qué quiero decir con esto? Está basado en reglas y son fáciles de comprender. Es un modelo verificable. Esto quiere decir que los resultados que presenta son demostrables y comprobables a través del tiempo, puesto que se guardan los testigos. Es público. Cualquier persona, cualquier interesado tiene acceso a toda la base relacionada con el monitoreo en cuestión. Es comparable. Sus resultados se pueden comparar con otros que surjan de aplicaciones que empleen la misma tecnología. Es imparcial en virtud de que el personal encargado de la observación y análisis ha sido cuidadosamente capacitado, es supervisado para minimizar las apreciaciones subjetivas cuando de valoraciones se trata. Es de alcance definido, y esto también es muy importante y de alguna manera lo mencionaba Ciro, toma en cuenta aspectos legales, la normatividad de la cual deriva, de espacio y de tiempos, en virtud a que se tiene que realizar en un espacio y en un lapso concreto. Es limitado en cobertura, ciertamente, pero es incluyente, puesto que busca estar monitoreando aquellos programas de radio y televisión, de noticias y algunos de espectáculos que tienen mayor rating y que en virtud de esto podrían tener mayor influencia en el radio escucha, en el televidente. Y una característica adicional es que ahora también es posible estar midiendo el tema de equidad de género en virtud de una codificación especial que se le están haciendo a las notas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo actual es un buen modelo, es un modelo útil, y como especialista en proyectos de investigación que he hecho toda mi vida, esto es una cualidad que no fácilmente se encuentra, y menos cuando se trata de analizar algo tan complejo. Entonces habría que ser cuidadosos en planteamientos muy audaces que pudiera de alguna manera no arrojarnos la información que hoy por hoy nos ha arrojado este modelo y que es bastante buena. Pasemos las tres gráficas rápidamente. De esto no tiene mucho sentido detenerme, pero la que sigue, por favor. Habría que hacernos la siguiente pregunta: ¿dónde están entonces las áreas de oportunidad? ¿En dónde yo veo que podría haber áreas de oportunidad para hacer las cosas mejor? ¿La metodología empleada actualmente cumple con los requisitos? Yo pienso que definitivamente sí. ¿Los resultados que arroja permiten emitir juicios de valor respecto de la equidad en la difusión de la cobertura informativa y las actividades de precampaña y campaña? Sí. Se pueden hacer muchísimos más análisis y quizá encontrar cosas que ahora no se han visto, yo creo que también, pero ahí están los datos. Entonces, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Yo creo que las áreas de oportunidad están en dos ámbitos. Si pudiéramos pasarla, por favor. Por un lado, en los procesos operativos, y por otro lado, en los alcances del proyecto. Y aquí a lo mejor me meto en algunos problemas, pero bueno, no importa. En los procesos operativos. Como les mencionaba al principio de esta presentación, los avances en la tecnología han sido realmente vertiginosos, y hoy hay software y sistemas inteligentes que quizá valdría la pena investigar si se pueden adaptar para hacer un monitoreo un poco más automatizado en las partes en las que la automatización sea pertinente. Si quieren, podemos pasar a la que sigue. Concretamente podríamos ver, y a lo mejor esto ya se está haciendo de este modo, lo ignoro, controlar a través de un software especializado tanto emisoras de radio como canales de televisión, realizar la transcripción del audio a texto en tiempo real, y hay sistemas que hacen esto, codificar el video para generar segmentos, quizá esto facilite la integración de piezas informativas, y a lo mejor identificar otro tipo de elementos que pudieran ser necesarios, como por ejemplo cuando alguien pide un derecho de réplica, tenerlo codificado, acceder rápidamente al archivo, poner la imagen, tener el testigo y pum, ahí está, rápido, ¿no? Y detectar objetos, imágenes, logos, este tipo de cosas. Yo creo que ahí habría que, obviamente con un criterio costo-beneficio, valorar si estas cosas están en el mercado y realmente nos pueden apoyar a hacer un mejor trabajo, y aumentando la productividad en una de esas, y tenemos un monitoreo más amplio en cobertura. Siguiente punto, cuando hablo de más amplia cobertura, ya aquí se ha mencionado y yo lo he reiterado, cómo los hábitos de las audiencias han cambiado, cómo la exposición a los medios es diferente y cómo quizá
particularmente algunos segmentos de la población están cada día menos expuestos a la televisión lineal y los niveles de credibilidad así han venido variando. En la siguiente gráfica les puedo mostrar una encuesta que hicimos en la empresa, en donde de manera clara observamos cómo en este caso, que es una muestra de internautas a nivel nacional, el 92% de ellos accede a información de temas públicos de interés ciudadano y noticias a través de las redes sociales, a través de las páginas web. Obviamente la televisión sigue teniendo su buen porcentaje, 70%, pero en fin, otra oportunidad que estamos mirando ahí es que quizá la cobertura de radio y televisión sola o no analizada de manera conjunta con otros medios no nos esté dando toda la información que necesitemos. No estoy diciendo que se deba hacer una normatividad de monitoreo que incluya Internet ni ninguna cosa que se le parezca, pero sí trabajar en proyectos paralelos que nos permitieran hacer cruces de información y hacer una valoración mucho más integral de qué es lo que está pasando. Y el segundo, la segunda área de oportunidad que yo veo por ahí es en cuanto a los alcances del proyecto. Yo estoy pensando en que podríamos mirar hacia un nuevo modelo que incorpore el módulo de monitoreo de noticias, es decir, esto que hoy se está haciendo y se está haciendo bien, con la misma capacidad de arrojar la información que hasta ahora se ha recabado para cumplir con la normatividad vigente y para no perder el atributo de comparabilidad de los datos, pero como parte de un todo más integral. La provocación que les hago es ¿por qué no aprovechar? Y si quieren pasamos a la siguiente slide. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad que nos brinda la realización de este valioso ejercicio para evaluar en su conjunto el actual modelo de comunicación electoral desde una óptica más ciudadana? Más allá del monitoreo de noticias, que solo nos permite juzgar en qué medida se siguen los criterios de equidad y presencia de los diferentes actores políticos en las transmisiones, que arroje información útil para el diseño de un modelo de comunicación que acerque al ciudadano a los procesos y logre capturar su interés y su atención. Tuve el privilegio de participar con otros 8 colegas en la elección del 2012 en un proyecto que llamamos Delfos 2012. Este proyecto básicamente lo que hizo fue monitorear al ciudadano, es decir, cómo estaba recibiendo los mensajes a los que estaba siendo sometido por la radio y la televisión y por los noticieros respecto de las campañas políticas. Lo que, si quieren pasar a un par el que sigue. Y algunos hallazgos importantes que surgieron de esta investigación es, bueno, hay una saturación sin precedentes en los medios durante la época de campaña, la cantidad de impactos que se logran materializar son enormes. En tan solo 90 días de campaña se tuvieron 750 impactos, cantidad 10 veces mayor a lo que aspira una campaña comercial de gran calado. Desperdicio de recursos, se alcanzó el 98% del target con 104,000 spots. Una categoría como la de cervezas alcanza al 96% de su target con 4,504, ¿no? Y el espoteo como estrategia de comunicación de campaña restringe la temática a mensajes de coyuntura y no permite una difusión más amplia de plataforma y proyectos. Otro hallazgo importante fue que había una baja atención a las noticias. Y pues, ¿cómo no? Si están todo el día hablándonos de política y de propaganda de partidos a todas horas, y aparte me los voy a chutar en las noticias, pues la recordación era relativamente baja. Obviamente hubo noticias, no precisamente las que mejor apoyaban la imagen de los candidatos, que se recordaron mucho, pero la mayoría no se recordaban, ¿no? En resumen, simple y sencillamente lo que quiero dejar sobre la mesa, y me iría hasta el último slide, el que sigue, es que se antoja razonable contar con datos duros que no solo den cumplimiento a la normatividad que da origen al monitoreo de noticias de radio y televisión, sino que arroje elementos que permitan proponer modificaciones a la normatividad vigente para generar un mayor
interés y atención de la ciudadanía a los procesos electorales, es decir, cómo los acercamos con los mensajes que les damos. Gracias. Muchas gracias, César. Sin más, para luego tener tiempo de escuchar preguntas del público, Gabriel, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ciro, por la invitación. Gracias a tus colaboradores, ellos muy atentos, con un seguimiento muy puntual, lo cual me parece muy bien. Bueno, tengo cinco temas básicos, fundamentales, me voy a ir también muy rápido, que resumirían mi posición sobre esta mesa que tiene que ver pues justo con estos nuevos modelos de monitoreo y cobertura de espacios noticiosos, metodología y herramientas. Un primer punto que creo que es el que todos han coincidido en este foro es que el monitoreo continúa siendo una herramienta fundamental para mejorar las coberturas informativas en la radio y la televisión durante los procesos electorales, es incuestionable, y más aún con resultados como los que dio a conocer apenas la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones a través de la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2015. Destaco solo 3 datos de esta encuesta que nos dicen que pues, la televisión sigue siendo muy importante en términos de cultura, en términos de cultura en general, de cultura política. Aproximadamente 6 de cada 10 hogares mexicanos, nos dice el IFE, el INE, el IFT, dependen de la señal de televisión abierta para ver canales de televisión, 6 de cada 10. 8 de cada 10 entrevistados señalaron ver canales de televisión abierta, siendo el canal de las estrellas el que mayor número de menciones obtuvo, 8 de cada 10. Las noticias, es decir, los noticiarios, con un 56%, y las telenovelas, fueron los géneros de televisión abierta que los entrevistados declararon ver con mayor frecuencia. No significa que sea el medio más creíble, lo sabemos, la televisión, para todos los niveles socioeconómicos y edades, pero sí el más visto. Hace un momento nos presentaban estos datos, por ejemplo, del consumo de las redes sociales como información política. Pero ¿quién genera los contenidos en redes sociales? Pues bueno, también hay muchos estudios que los principales líderes que aparecen justo en la televisión son los que generan o suelen generar debate. Entonces ahí hay un punto también de influencia que no debemos descartar pues en este análisis. Tampoco, como se ha dicho, significa que lo que se difunde en estos noticiarios genere consensos políticos y se ganen elecciones. Ya lo comentaba ayer el doctor Raúl Trejo del Arbre, puede ser lo contrario, pero es obvio que puede incidir en ciertos sectores, aquellos que son los más influenciables y que también pues, está demostrado científicamente esa posibilidad, y en algunos casos hacer la diferencia en una elección. Bueno, ese es un primer punto. Un segundo punto, una revisión muy general de los noticiarios incluidos en los catálogos me lleva a concluir que los medios públicos han sido cada vez más excluidos de estos listados. La lógica de selección no debe ser solo el rating, sino debe considerarse en alguna fórmula de equilibrio a noticiarios de concesiones de uso comercial, de uso público y, ¿por qué no?, de uso social, comunitario e indígena. Por ejemplo, en el listado de 2011-2013, bien, se incluyeron noticiarios de Canal 11, Canal 22, Radio Educación, IMER y Radio UNAM, en el caso de la Ciudad de México. Pero otro ejemplo, en el caso de los noticiarios monitoreados de Nuevo León, no aparece un solo medio público. En el catálogo 2014-2015 solo fue incluido Canal 11 y de Nuevo León, por citar caso de un estado que estoy muy cercano, pues por cuestiones familiares, solo Televisión de Nuevo León. Y del catálogo de la Asamblea Constituyente de 88 noticiarios, solo aparecen Canal 11 y Capital 21. Capital 21, si no lo han visto, es el canal del gobierno de la Ciudad de México. Y se transmite por el Canal 21, justamente en digital. La radio pública fue de nueva cuenta no considerada.
En el caso de la radio y la televisión públicas, estos monitoreos son de gran ayuda para que cumplan mucho mejor su función social, independientemente de los principios que guían a estos medios como la universalidad y los equilibrios informativos. Recuérdese que la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión señala que las concesiones de uso público deben establecer mecanismos para asegurar la independencia editorial y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Los monitoreos de noticiarios en medios públicos mucho pueden contribuir para que, como se ha demostrado en diferentes procesos electorales, dejen de ser instrumentos al servicio del gobernador y partido en turno y se conviertan en espacios plurales y democráticos. Un caso, de acuerdo con el monitoreo realizado, en este caso, sí, por la Comisión Estatal de Nuevo León, sí, no lo hizo el INE, lo hizo esta Comisión Estatal de Nuevo León, pero mucho nos ayuda a entender este fenómeno. En las elecciones de 2015, la televisión del Estado, la televisión pública, fue la que más notas otorgó al PRI y al Partido Verde 224, casi 3 veces más que al PAN con 76 y casi 5 veces más que a los independientes con 49. Y todos sabemos los resultados de allá de Nuevo León, que ganó el independiente, ¿no? El resto de los candidatos y partidos políticos, con excepción del humanista, apenas se aparecieron en la televisión. Tercer punto. El INE y en particular el Comité de Radio y Televisión deben trabajar muy estrechamente con las defensorías de las audiencias creadas a partir de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y cuyos lineamientos para su funcionamiento en todas las estaciones de radio y televisión abiertas están por ser aprobados, ya se tardaron más de un año, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las defensorías son grandes aliadas para fortalecer los mecanismos de autorregulación de la ética periodística, así como para garantizar al menos 4 derechos de las audiencias previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Estos 4 derechos son: primero, recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Ahí está el tema político, un derecho de la audiencia fundamental. Segundo, recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Otro derecho de la audiencia muy relevante, en el que, como decíamos, el INE puede trabajar con las defensorías de las audiencias. Un tercer derecho de la audiencia, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, y que para el caso de los procesos electorales es un tema siempre en la mesa de debate. Un cuarto derecho de la audiencia, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Uy, cuántas entrevistas no son pagadas en los medios de comunicación, pero las hacen ver como si fueran entrevistas de carácter periodístico, o notas inclusive. Yo escucho en muchas horas, procuro escucharlo porque forma parte finalmente de mi función como académico y como miembro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Y vaya cobertura que, por ejemplo, llega a tener el gobernador del Estado de México en muchos de los noticiarios, incluso con voz, ¿no?, testimonial. Bueno, hasta en una estación musical, Universal Estéreo, meten los spots. Digo, que no suelen pasarse así, presentarse de esa manera, sino como información periodística. Y sabemos que son notas pagadas, ¿no?, coberturas finalmente pagadas. Bueno, el defensor de la audiencia pues, tiene ahí un papel fundamental para distinguir esa información y decirle a sus radioescuchas, a sus televidentes: oiga, lo que usted está escuchando, pues en realidad, con base en la investigación que hicimos aquí en el medio de comunicación, es una información pagada, ¿no? Para eso son importantes las precisiones que debe hacer éticamente el medio y no ofrecer gato por liebre. También está el derecho de réplica, cuya malograda ley reglamentaria es muy mala esa ley, ya fue aprobada. Al respecto, cuando fui ombudsman de Noticias MBS, me fueron de gran utilidad los monitoreos del INE en mi función, luego de una queja, por ejemplo, recibida por una entrevista a un dirigente de un partido político y que al radioescucha le pareció muy complaciente. En mi recomendación no les comento pues todo lo que me tocó investigar, pero bueno, expuse que durante un proceso electoral
no basta con tratar con respeto a los diferentes entrevistados y tomar en cuenta las posiciones sobre un tema de relevancia. En este caso se trata de las sanciones al Partido Verde y la propuesta de quitarle su registro como partido político, que era el tema que se abordó en ese momento, sino que pues parte importante de la función de los noticiarios es dar una cobertura equitativa a los contendientes, tal como lo recomiendan los lineamientos generales a los noticiarios de radio y televisión propuestos por el INE. Estos lineamientos, le recordé al periodista sobre el cual recibí la queja, cuentan con el respaldo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, de la cual forma parte Noticias MBS. De acuerdo con los resultados del monitoreo de noticiarios realizado por la UNAM, el noticiario aludido de Noticias MBS había destinado un 63% de la información electoral a solo 2 fuerzas políticas, PRI, Partido Verde, con 37%, y al PAN, con 26%, durante el periodo que va del 5 de abril al 3 de mayo del 2015, en este caso, pues, elecciones para diputados federales. La cobertura del resto de los partidos políticos se encontraba diluida y en algunos casos era inexistente. Ante los resultados expuestos, como defensor, recomendé al periodista que en los días que restaban del proceso electoral se procurara hacer una cobertura informativa más plural de las actividades de campaña de todos los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a efecto de que ningún contendiente tenga ventaja sobre otros en función de su fuerza electoral, como se propone en los mismos lineamientos a noticiarios de radio y televisión del INE. Y con el fin de que la audiencia reciba contenidos que reflejen el pluralismo ideológico y político, como lo establece el artículo 256 sobre los derechos de las audiencias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Y ya que estamos en este tema de las defensorías de las audiencias, pues le propongo al consejero y al Pleno del Instituto Nacional Electoral, no sé si sea una idea, como se dice, muy fumada o… ¿Por qué no crear una defensoría de las audiencias de las campañas político-electorales que finalmente reciben millones de ciudadanos en nuestro país? Es decir, que trabaje en el tema de la autorregulación ética de los contenidos de las campañas que hacen los partidos políticos con el fin de evitar esa litigiosidad que nos explicó muy bien el magistrado. Yo sé que es un tema difícil porque no nos autorregulamos. Los medios de comunicación han demostrado históricamente que dicen que se autorregulan, pero en realidad no se autorregulan. Lo mismo podríamos decir de los partidos políticos y de sus campañas, es decir, la idea es ganar los procesos electorales, las campañas y punto. Pero una defensoría, un ombudsman, podría ser un observador antes de llegar a la litigiosidad. Creo que el tema de la autorregulación, los partidos políticos tienen que avanzar mucho para que pues les descarguemos el trabajo a los magistrados y a los jueces que tienen toda esta tarea, y yo creo que en la vía del diálogo, en la vía de la autorregulación, de los principios éticos, de la sana convivencia democrática, podría alcanzarse pues algo muy positivo en relación a estas campañas. Es decir, no es un tema para que el ombudsman se meta con los noticiarios de las estaciones de radio y televisión, no, porque ya las estaciones lo van a tener. De hecho, Mario Campos es el ombudsman de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Cualquier queja, por cierto, a cualquiera de las estaciones de radio y televisión, diríjanla a Mario Campos. No lo han dado a conocer oficialmente, pero ya está ahí en la CIRT, así como hay otros periodistas, otros investigadores que ya ocupan esta función en diversos medios públicos. No, este sería para las campañas de los propios partidos políticos. Y así, por ejemplo, en el tema de la equidad de género, que es un tema, pues, como se dan cuenta, muy poco medible en el sentido de que ahí están las cifras, pero que generalmente no se sanciona. Pero desde el punto de vista ético, ahí podría estar el ombudsman observando y diciendo, oiga, el spot de tal partido político pues, está violando las normas más básicas de la equidad de género, o está siendo muy sexista, o qué sé yo. Digo, puede funcionar, como les digo, es una propuesta. Bueno, cuarto punto. Los monitoreos, también se ha dicho, deben tener una mayor difusión. Es demasiado esfuerzo y grandes recursos para tan escaso análisis y mínima repercusión en la opinión pública. El ombudsman, incluso,
podría tener esa labor, porque lo que él dijera tendría quizá mayor visibilidad. Porque ¿qué es lo que hacen con los resultados de los monitoreos? Pues nos presentan en ocasiones spots, ¿no? Diciendo, el Partido Acción Nacional se llevó 44%. Y ya, para de contar, ¿dónde está el análisis cualitativo, no? Si ¿quién lo hace? El ombudsman lo podría hacer y presentar una versión, digamos, pues, mucho más digerible para la sociedad y ser mucho más enfáticos en los noticiarios que no están siendo lo suficientemente plurales o están incurriendo en excesos, por ejemplo, ya se decía hace un momento, en el tema de la equidad de género. En fin, no se trata de, ustedes se dan cuenta, de limitar libertades, por el contrario, se trata de fomentar la autorregulación. Como se ha reiterado insistentemente en este foro, sino fortalecer la calidad de nuestra democracia a partir de un trabajo más responsable, autocrítico, autorregulatorio de los medios de comunicación y los periodistas. Y como decía, en esta labor las defensorías de las audiencias, como pieza fundamental de los mecanismos de autorregulación mediática, incluidos los códigos de ética, pueden jugar un papel más relevante. Y quinto y último punto, y con esto termino, pues quiero decir que la apertura de la radio y la televisión a través de la licitación de frecuencias de radio y más canales de televisión que prepara el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede ser un incentivo, uno más, para tener noticiarios más plurales. Puede ser, aunque nadie lo puede garantizar. Confío en que esta competencia coadyuva a impulsar el periodismo de calidad, el periodismo de investigación, los derechos de las audiencias y la ética periodística. Va a haber una renovación de la industria de radio y televisión, una industria que ha dominado a este sector en los últimos 50 años. Es prácticamente la misma industria. Desde hace más de 20 años no se otorga una sola concesión comercial en México. La industria televisiva, pues bueno, ustedes saben por quién es dominada. Es decir, hace falta una renovación de cuadros. ¿Por qué se tuvo que hacer esto de los monitoreos? Recuerdo la etapa allá de Woldenberg y de los exhortos que se hacían desde el IFE para que los noticiarios fueran más plurales. Pues justo porque esta industria de radio y televisión se creó a partir de un sistema presidencialista de partido único que actuaba con el mutuo concesionamiento de apoyos mutuos y ahí viene, o sea, se volvieron democráticos, sí, porque la sociedad cambió, pero también porque la democracia, ustedes lo saben, se convirtió en un gran negocio. Parte importante de los recursos se metían, sobre todo en programas de debate político, ¿no? Eran un gancho, eran etapas de bonanza económica para la industria de la radio y la televisión. Pero pues bueno, también paralelamente no podían ignorar el cambio democrático que estaba viviendo nuestro país, pero finalmente hablamos de esta misma industria que no ha tenido nuevos operadores. Y es una industria muy comprometida, sobre todo a nivel local, con los cacicazgos locales. Entonces, incluso estos monitoreos lo que hacen es, en ocasiones, hasta reírse, porque sigue funcionando más la política que la observación crítica del órgano electoral. Confiemos en que esta apertura que se está dando en la industria de la radio y la televisión coadyuvará también a mejorar la calidad informativa y, en consecuencia, de los procesos electorales aquí en nuestro país. Gracias. Gracias, Gabriel. Vamos sobre el tiempo. Voy a dar la posibilidad de escuchar algunas preguntas y luego que nuestros invitados respondan. Luego procederemos a la clausura del evento. Viene el consejero presidente que tiene también que atender otras cosas, entonces sí necesitamos ser cuidadosos del tiempo. Voy a dar la palabra a los representantes de los partidos, solicitándoles que esto del tiempo sea tomado en cuenta. Fernando, por favor, del PRD. Gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos al INE. Al maestro Sosa Plata le quisiera preguntar qué opina de… Nosotros tenemos algunas inquietudes sobre la metodología del monitoreo.
Vemos áreas de oportunidad, como dijo otro de los ponentes, que ya usted mencionó de alguna manera la difusión efectiva de los resultados, que no lo tenemos. El PRD tuvo que llevar este asunto al Tribunal Electoral y el Tribunal le ordenó a difundir al INE en sus tiempos de radio y televisión, cosa que sigue haciendo de manera deficiente. Y, desde luego, el asunto de la metodología. Tengo entendido que nuestra metodología tiene una cosa de más de 20 años, diseñada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entonces creo que sí hay asunto de oportunidad. Miren, nosotros creemos que la metodología no han recogido el fenómeno del embate de la industria de la radio y televisión al modelo de comunicación. O sea, no lo recoge porque no medimos de qué manera, no hay debates, no hay entrevistas y esto no está medido o no está valorado adecuadamente si esto responde a este embate del modelo de comunicación. La valoración de géneros periodísticos la tenemos prohibida. Se nos dice que amenaza o pone en riesgo la libertad de expresión, pero se olvida de la pluralidad, de la objetividad y los derechos de las audiencias que usted ya mencionaba. También hoy la metodología y la difusión no nos da cuenta de los hallazgos, por ejemplo, de que el Partido Verde es el que tiene 76% de cobertura en Chiapas, en los noticieros de TV Azteca. Esos hallazgos no los destaca, la metodología podría resolver esto, el análisis, el efectivo conocimiento a la audiencia, para eso es la difusión, incluso en tiempos de radio y televisión que está ordenada por la propia ley. La valoración, la medición y valoración de las omisiones informativas, es decir, lo que no se dice, lo que no cubren pues el Canal 2 con esa gran audiencia que tiene, los eventos de campaña, simplemente el silencio y la falta de cobertura o de la propuesta del candidato o de los tropiezos de los otros. Eso me parece que la metodología tendría que resolverlo y hoy no lo resolvemos, ¿no? La falta de entrevistas, ya decía, hoy el monitoreo da cuenta de que el género está olvidado y menos la pluralidad, no solamente de voces de los quien entrevista, sino de que haya pluralidad en la invitación a los partidos y a los candidatos. El cumplimiento de los lineamientos, no tenemos en la metodología la valoración y cumplimiento de los lineamientos de cobertura noticiosa, esos de cobertura, lineamientos éticos. Es decir, no medimos, por ejemplo, uno de los lineamientos dice promover debates, simplemente los debates no existen ya en los medios de comunicación. Tampoco mide lo que ya usted mencionaba, el asunto de la posible adquisición, los infomerciales disfrazados de información, también prohibidos ahora ya por la ley, tampoco la metodología mide ni detecta este tipo de asuntos. Simplemente hace una contabilización, lo mismo de una cobertura en Canal 2 que en una radio de alguna comunidad. Le da el mismo valor y eso también la metodología no lo resuelve. ¿Cómo resolvemos este asunto de valor, de impacto, de las menciones y la medición del tiempo que hoy se mete todo en un solo saco? Y finalmente, pues analizar la pluralidad, ¿verdad?, y la calidad de la cultura democrática en este aspecto de la cobertura noticiosa. Esos son, ¿qué opinión le merecerían si esta situación pudiera resolverse en la metodología del monitoreo? Gracias. Gracias, Fernando. Guillermo, de Movimiento Ciudadano. Sí, gracias. Buenas tardes. Haré una participación, pura pregunta. Al magistrado de la Sala Especializada, doctor Felipe de la Mata, agradecemos que haya venido a rendir un informe de la Sala Especializada y darnos cuenta de las estadísticas de los procedimientos especiales sancionadores, pero creemos que abordó muy poco el tema respecto a lo que se convocó el día de hoy. Tanto así que el consejero Murayama tuvo que aclarar un poquito respecto y tratar de vincular su intervención. Para que nos quede un poquito claro a nosotros, también a los asistentes, son unas preguntas muy concretas. ¿De qué manera se vincula el monitoreo de programas que difunden noticias con los procedimientos especiales sancionadores? ¿Qué utilidad tienen para la sala especializada los resultados de los mismos? Así como si existe algún procedimiento especial sancionador en que para resolverlo se hayan tomado en cuenta los resultados de este monitoreo. Y para los
otros dos ponentes una pregunta genérica: ¿cómo acabar con la propaganda encubierta de los partidos políticos en los medios de comunicación? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Ernesto de Encuentro Social. Gracias. Dos preguntas muy concretas en aras del tiempo a Gabriel Sosa Plata. La primera, estando completamente de acuerdo en el catálogo, una discusión que se ha dado, se ha avanzado de un monitoreo a otro en cada proceso con la inclusión, pero sigue siendo insuficiente. ¿Habrá ya la necesidad de hacer un catálogo nacional de estaciones para incorporarlo a este monitoreo? Y dos, muy concreto, el tema de transitar, de la necesidad de transitar de estos lineamientos, de esta metodología que hoy priva en la cobertura noticiosa, de un aspecto ético, que es un llamado a misa para los concesionarios, a darle o no esta regulación en un plano más jurídico, político, legal. Tenemos dos preguntas más, por favor. Buenas tardes a todos, mi nombre es Blanca Susana Obregón, académico de la UNAM. Para el ponente Ortega y el ponente Sosa, se ha hablado de la cantidad del bombardeo. Me pareció maravilloso toda la información que usted nos advirtió, y yo pregunto, ¿qué hacemos con los niños, los adolescentes? Tenemos algunos indicadores de que nuestros próximos votantes pues, van a ser los adolescentes que tienen ahorita 15, 16 años. Y estamos bombardeados en la televisión, no los quitamos, aquí no se ha hablado de los derechos de la audiencia más que con el ponente Sosa. Queremos sensibilizarlos, educarlos en cuestiones cívicas, pero resulta que únicamente están escuchando que se denigra, que no hay equidad de género y nadie les está explicando nada. Entonces, me puedo atrever, porque tengo 45 años en el ejercicio de educación también preescolar, que los niños juegan a que te traje la droga, al narco, a los operativos, ya no aspiran a ser el doctor o el bombero. Entonces, es muy interesante saber que están siendo bombardeados, que nadie está teniendo los derechos de la audiencia y que aquí pareciera que cuando vemos todo, no hay niños, no hay adolescentes y son los futuros ciudadanos que van a ejercer su derecho. Entonces, muy amables. Gracias. Tenemos Francisco Aceves y cerramos. Si le dan acá el micrófono, por favor, nuestras compañeras. Muchísimas muchas gracias. Adelante. Francisco Aceves, Universidad de Guadalajara. Para Ortega y qué gusto saludarte, Gabriel. Me parece muy importante, coincido que creo que el monitoreo ya tiene un plan de agotamiento y coincido que había que contemplarlo dentro de una reforma o una modificación al modelo de comunicación política que tiene actualmente el IFE. Pero específicamente las preguntas eran sobre la cuestión del avance tecnológico. A mí me parece que ya, y es una pregunta, contemos o tenemos los programas de software suficientes como para ir más allá de ese análisis de medición cuantitativa y dentro del proceso de captura integrar ya elementos más cualitativos para que nos puedan identificar no solamente qué medios mencionado, sino cuál es la temática y el tópico del tema que es abordado dentro de la noticia, ¿verdad? Cosa que lo hacemos ahora de una manera mucho más rudimentaria, pero supongo que existe ya el software suficiente para eso. Gabriel, bueno, tú tocaste el tema del el gran ausente de los monitoreos, las audiencias. O sea, parece que los monitoreos están realizados para el servicio de los partidos, para darles información a ellos, pero no para el público, no para el ciudadano, no para la defensa o para los intereses de información. Y que tiene que ver mucho más con la calidad de la democracia, ¿no? Porque un voto de calidad es un voto informado y un voto de campañas de calidad también. Y entonces me parece que tu intervención me parece muy pertinente y ojalá se recojan y ojalá haya esa interacción entre el INE con toda esta estructura de los ombudsman, ¿no? De las audiencias. Aunque solamente hay una pregunta, un caso concreto en Jalisco, ¿qué pasa cuando el presidente del Consejo Consultivo del Medio Público Estatal
le da la recomendación al director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de que le baje la cortina en las campañas, que no las transmite. No tuvimos, hubo un solo mensaje en todas las campañas políticas del medio público. ¿Qué se puede hacer ahí, por ejemplo? Gracias. A ver, por si me monitorean para no tener un sesgo en la ubicación, vamos ahora a hacer el orden inverso, si les parece bien. Adelante con lo que te plantearon y lo que gustes comentar. Muchas gracias. Pues bueno, lo que preguntaba Fernando en relación a esta metodología, pues ese ha sido parte, como nos damos cuenta, del debate de estas mesas. Yo creo que sí es necesario hacer una valoración más cualitativa de estos monitoreos. Se ha hablado de la necesidad de que se haga una interpretación y de que se tomen casos concretos frente, pues sí, algunas estrategias que han desarrollado los medios de comunicación en su ámbito de libertad de expresión para denostar o apoyar a un candidato o partido político. La observación crítica, que es la que tendrían que hacer los especialistas, los analistas, los académicos, los defensores de las audiencias, pues iría en ese sentido, es decir, si se les ofrecen estos insumos de información cualitativa con un despliegue de información amigable para que se pueda consultar de una manera ágil y se puedan obtener resultados inmediatos y trabajar pues ya de una manera, como decíamos, más cualitativa, creo que eso podría aportar muchísimo. Yo creo que no hay manera de medir, como se comentaba hace un momento Ernesto, o más bien, de medir si los lineamientos están funcionando y pasar a un plano mucho más jurídico de sanción hacia los medios, pues no, definitivamente no. Esto lo que se ha buscado es de que sea un tema de autorregulación, porque de otra manera pues sí se habría un límite a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Yo creo que más bien aquí los partidos políticos tienen una responsabilidad a su vez en generar información de calidad, spots atractivos, hay que trabajar mucho en los lenguajes audiovisuales y en las estrategias de comunicación para pues generar esas coberturas que desean candidatos y partidos políticos. No comulgo pues con esta idea de pasar al plano sancionatorio, definitivamente, y eso es algo que la industria se va a oponer, evidentemente, digo, y eso es algo que el INE yo creo que tampoco quisiera. Por eso hablo de la necesidad de la autorregulación y de la observación crítica permanente de todo esto para que pues vaya mejorando esta calidad de información en los medios de comunicación. Y aquí pues he hecho algunas propuestas al respecto. Regresando a lo que comenta Fernando, sí hay una valoración de los géneros periodísticos. Lo que nos damos cuenta es que se privilegia la nota informativa, ¿no?, por encima de cualquier otro género periodístico. Y la nota informativa, pues no necesariamente también es información de calidad. Las entrevistas, pues bueno, ahí están como parte también de estas posibilidades que manejan de comunicación los medios de comunicación, pero tampoco ha sido uno de los géneros más utilizados. El género periodístico que se encuentra subutilizado en general en los medios de comunicación, y eso es un problema, pero podemos decir ya endémico del periodismo que se hace en nuestro país, particularmente en algunos medios de comunicación, es de que no se hace reportaje de investigación. Y el reportaje podría también contribuir mucho a mejorar la calidad de información de los televidentes, de los radioescuchas. Mi hermano José Antonio Sosa Plata, que se dedica mucho a los temas de la comunicación política, en una ocasión preguntaba en uno de sus clases, ¿no? Dice,
a ver, ¿por qué siempre cuando son deportes, ¿no?, programas de deportes, se hacen unas coberturas sensacionales, se entra al detalle de la jugada, se hacen esquema, es decir, se hace amigable la información? ¿Por qué no se trabaja de la misma manera con la información política o en los procesos electorales, ¿no? ¿Por qué no hemos llegado a ese punto, pues, de hacer digerible la calidad de la información en general y la calidad de la presentación? Y pues bueno, aquí podríamos tener diferentes respuestas, pero una de ellas tiene que ver pues también con los propios intereses de los medios, ¿no?, que no les interesa hacer esas coberturas. Porque ha habido un embate también histórico en diferentes momentos hacia la propia labor del INE. ¿Qué han hecho algunos medios de comunicación y algunos periodistas, comunicadores muy afamados? Denigrar al INE, denigrar a los partidos políticos, a los candidatos, para asumirse los propios medios como los representantes de la sociedad, ¿no? Es decir, hagan casos a nosotros, ¿no?, a los partidos no. Pero bueno, esa ha sido una estrategia por ahí interesante. Sí, yo creo que hay que hacer una revisión permanente del catálogo. Del catálogo yo hablaba de una necesidad de hacer de los equilibrios como algo fundamental, tanto a nivel estatal como a nivel ahora de las concesiones que vamos a tener de uso comercial, de uso público, comunitario, indígena, en fin. Y pues bueno, lo que comenta Francisco, y ya con esto termino, fue un hecho realmente, podríamos decir que incluso a los defensores de la salud lo cuestionamos totalmente, defensoras y defensores, que el defensor del sistema jalisciense de radio y televisión recomendó no hacer cobertura del proceso electoral, que porque la audiencia no quería eso, y que pues como la información política es tan polémica, pues lo preferible era mejor no hacer cobertura. Lo cual es una falta de respeto a la audiencia, es decir, no se garantiza el derecho a la información ni la libertad de expresión del medio de comunicación, pero también es una afectación al derecho de las audiencias en general, ¿no? Y obviamente el derecho de los partidos, en fin. Bueno, el tema da para mucho más, pero bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. César, por favor. Bueno, pues en relación concretamente con el asunto de la incorporación de nuevas tecnologías al proceso de acopio de información, codificación y procesamiento, hasta donde yo sé, y no soy experto en la materia, lo debo aclarar, estas pueden incorporarse en tanto sean para la medición de variables cuantitativas. Yo pienso que todavía, si bien hay ahí ya algunos softwares que tienen alcances verdaderamente que parecen mágicos, no pienso que estén todavía lo suficientemente desarrollados para incorporarse a una línea de producción como la que demanda un proceso de monitoreo de medios en el contexto en el que se ejecuta en el instituto aquí o localmente. Sin embargo, sí creo que algunas de estas metodologías pueden hacer más productivo el proceso que actualmente se lleva a cabo. No sé a qué costo, por eso advertía yo en mi presentación que habría que analizar esto desde una perspectiva costo-beneficio, medir si el incremento en la productividad existe y si esta justifica su adquisición o renta de alguna manera para incorporarla a los procesos, y en qué medida esto también pudiera darnos posibilidad de darle salida a todo este trabajo para aplicaciones concretas que pudieran interpretarse como, utilizarse más bien como un vínculo entre el trabajo del monitoreo y todo el tema jurídico y procesal que aquí se ha venido expresando, particularmente en el tema que tiene que ver con el derecho de réplica, que ayer en la primera mesa fue mencionado por Fernando Ají, si mal no recuerdo, que su preocupación era, o más bien su idea era que el monitoreo tendría que evolucionar a partir de tres etapas, ¿no? Siendo la primera que era, bueno, disuadir conductas incorrectas, la segunda que fue mirar que hubiese equidad en cobertura y oportunidades, la tercera que de alguna manera interpreté es en donde nos encontramos, que es que la cobertura aparte de todo esto sea objetiva, y la cuarta, bueno, de qué manera todo este banco de datos y toda esta información puede estar resguardada en un sistema que permita agilizar otro tipo de cuestiones ya fuera del alcance original con el cual se planeó
el monitoreo. Eso es lo que yo podría agregar. Nada. Muchas gracias, César. Felipe, magistrado, adelante. Muchas gracias. La verdad le agradezco mucho a nuestro compañero de Movimiento Ciudadano porque nos permite la oportunidad de clarificar. El concepto del monitoreo… perdón, ahora sí creo que se oye mejor. El concepto del monitoreo dentro del procedimiento especial sancionador es fundamental. La naturaleza del mismo es la de ser una prueba documental pública. En términos de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal, el monitoreo como tal puede ser analizado en el contexto de que es justamente llevado a cabo por una autoridad y en ese mismo sentido tiene que ser valorado. Prácticamente en todos los asuntos que se relacionan con radio y televisión hay monitoreos y en prácticamente todos los asuntos de radio y televisión se valoran. Todas nuestras sentencias valoran el número de impactos de los spots, valoran ya sean de pautados y no pautados y justamente la transmisión completa. Yo creo que esto podría ser un poco el sentido. Sigue siendo un tema adjetivo procesal desde la perspectiva de la sala especializada. Muchas gracias, Felipe. Yo termino casi con 3, antes se decía telegramas, ahora decimos tweets, ¿no? El primero, me quedo con la recomendación, César, de incorporar las tecnologías a nuestros procesos de monitoreo. Hay desarrollos que nos pueden hacer más eficiente, más preciso, más objetivo el trabajo, sin que ello pueda suponer suplir el análisis de los académicos que hoy están en… También creo que es muy relevante el tema del catálogo y has llamado mi atención sobre un asunto. La regulación y el sentido de los medios públicos es distinto al de otros concesionarios y creo que ahí sí debemos incorporar a los medios públicos y la exigencia, porque son medios públicos, no de gobierno, a una conducta mucho más imparcial, debe ser distinta, creo, que a la del particular. Y eso lo debemos de valorar, incorporar, bienvenido. Y lo otro, una cosa es la autorregulación, pero otra es la automedición y lo que les ha molestado es la medición de su trabajo. Paradójicamente, el que se genere información sobre el trabajo de los medios de información, el que se difunda lo que hacen los medios es hiper incómodo, es kriptonita. Y yo creo que en vez de pensar en la estrategia del palo, yo en eso coincido, de no haces la cobertura como los lineamientos te dicen y te sanciono, yo prefiero la de la vela, llevar luz a ese trabajo, difundir, multiplicar y creo que así hacemos un servicio a las audiencias diciendo dónde hay sesgos, dónde no y sobre todo… Además del sesgo, así como el sistema político mexicano pasó de un partido hegemónico a una pluralidad de partidos sin que los resultados de la democracia sean tangibles para mucha de la gente, creo que lo mismo nos ha pasado con los medios. Pasamos de la unanimidad a una diversidad de voces sin que la calidad del ejercicio periodístico haya mejorado. Ya lo decías, el género menos utilizado es el del reportaje, género clásico de un periodismo bien hecho. Y aquí lo padecemos. El año pasado, incluso la prensa escrita, que suele ser de mejor calidad, le dio más cobertura a un debate que tuvimos sobre un partido de fútbol de la selección el día de la jornada electoral que a la reunión que tuvimos con los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y en ese error de darle más importancia al fútbol, la jornada y Reforma, con todo el espectro. Entonces, pues la calidad es un reto que tenemos por delante. Sé que a los periodistas no les gusta que hablemos de su trabajo, pero el monitoreo llegó para quedarse y para mejorarse. Pasamos a la clausura, viene el consejero presidente. Muchas gracias a los tres y a todos ustedes.
presidente de la comisión. Pues a ver, digamos que me toca moderar las sesiones del Consejo, entonces le delego al consejero Benito Nasif, integrante de la presidente del órgano del instituto que ha digamos, convocado a este seminario, la moderación de esta mesa conclusiva, que es el presidente del Comité de Radio y Televisión de la institución. Benito. Muchas gracias, Lorenzo. Muy buenas tardes a todos. Quiero pues agradecerles a los que nos acompañan en este cierre del foro de análisis de nuestro monitoreo de programas de contenido noticioso que cubren los procesos electorales locales, el análisis de la experiencia. Ha sido una jornada de 2 días y llegamos al final después de haber conocido las opiniones, los estudios que los especialistas, los directamente involucrados en la administración de y en el análisis de este programa cuando se pone en práctica. Y esta es más que una mesa final, pues más bien es la ceremonia de clausura, y contamos con la participación en esta ceremonia de clausura del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y con 2 integrantes también del Comité de Radio y Televisión, la consejera Pamela San Martín, el consejero Ciro Murayama, que en buena medida es el autor intelectual de este evento, que fue quien lo propuso en el Comité de Radio y Televisión, y a partir de esa propuesta el secretario técnico, director ejecutivo del Comité de Radio y Televisión y director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el maestro Patricio Vallado, se puso a trabajar junto a presentarnos un programa de trabajo que fue conocido por el Comité de Radio y Televisión, se recibieron opiniones, y eso que fue un proyecto pues se tradujo en lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 días en que hemos estado aquí escuchando estas discusiones, análisis que dejan, creo que, importantes lecciones. Entonces, quisiera hacer este reconocimiento al maestro Patricio Vallados, a todo su equipo de trabajo, a los integrantes del Comité de Radio y Televisión que veo aquí, que tuvieron también su participación en una de las mesas, están aquí presentes, a todos los que nos han acompañado, darles las gracias, y sin más, pues darle la palabra a nuestro invitado especial en esta ceremonia de clausura, al consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Benito. He preparado un breve texto para esta mesa final, digamos, del seminario, de este evento. Permítame ceñirme al mismo y hacer una ultimísima reflexión al cabo del mismo. Hace 8 años se puso en marcha el modelo de comunicación política que representa una de las piezas de ingeniería constitucional más controvertidas, pero a la vez más sofisticadas de la democracia mexicana. En 2007, ante la creciente penetración de los medios electrónicos en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y especialmente ante la importancia que la radio y la televisión han adquirido en las campañas electorales, los legisladores de nuestro país diseñaron un modelo que reivindicaba la capacidad regulatoria del Estado mexicano para salvaguardar el interés público en los procesos electorales y que garantiza el acceso equitativo de los partidos políticos y sus candidatos a los tiempos de la radio y la televisión. Instrumentar este modelo de comunicación política implicó, por una parte, la generación de una solución tecnológica que permitiera administrar los tiempos del Estado en dichos medios, y por otra, la construcción de una nueva relación entre la autoridad electoral y los concesionarios y permisionarios, relación que, aunque no ha estado exenta de fricciones, parece haber llegado al final del día a un punto de equilibrio centrado, por supuesto, en la viabilidad y practicabilidad del modelo constitucional vigente. Dicho de otra manera,
La instrumentación del modelo de comunicación política impuso dos desafíos. Uno de carácter estrictamente técnico para traducir la reforma constitucional en un sistema, dotarlo de procedimientos y conocer los límites tecnológicos y operativos de la industria respecto de las exigencias y el dinamismo de las campañas electorales. El otro, de colaboración, derivado del mandato constitucional que transformó a la industria de la radio y la televisión en un sujeto regulado de una autoridad electoral. Caso único en el mundo. Esta interacción claramente novedosa, tanto para la industria como para el entonces IFE, impuso a la autoridad electoral la necesidad de aprender conceptos y procedimientos técnicos con los que se operan cotidianamente y a lo largo y ancho de todo el territorio nacional las transmisiones de los actores en el espacio radioeléctrico. De 2009 a la fecha han sido más de 100 procesos electorales en los que las campañas electorales han traducido por los tiempos del Estado en la radio y la televisión, mismos que se han garantizado en los que se ha garantizado a los partidos y candidatos el acceso de estos medios en condiciones de equidad. Una herramienta que, aunque no tiene efectos vinculantes y que, si bien antecedió históricamente al modelo de comunicación política derivado de 2007, se robusteció con la instrumentación del mismo, y que ha servido para elevar el contexto de exigencia de la sociedad y ha permitido constatar que el tratamiento de los medios de comunicación le dan a las campañas electorales y hacia los contendientes se acerque más a lo que los teóricos llaman pluralidad en los medios, es el monitoreo de los medios de comunicación. Dicho monitoreo ha posibilitado analizar con mucho mayor cuidado la cobertura de los espacios noticiosos durante las campañas. Se puede comprobar el tratamiento de cada cadena televisiva o de cada estación radiofónica, así como tener pruebas empíricas que incluso permiten desmentir algunos supuestos de la presencia en la radio y la televisión, que ha sido justamente el tema del foro que se ha desarrollado entre ayer y hoy aquí. Entre las múltiples ideas que se han presentado en este evento, permítame señalar las siguientes que me parece son particularmente aleccionadoras sobre el rol de los medios en una sociedad democrática y sobre la utilidad del monitoreo que este instituto lleva a cabo elección tras elección. Primero, claramente, los medios de comunicación son indispensables para hacer política en una sociedad moderna, influyen en la construcción del espacio público, pero no son determinantes para determinar totalmente la conciencia y las voluntades de los ciudadanos. Dos, pese a lo que podría indicar el sentido común y lo que algunos dirigentes y partidos piensan, algunos actores políticos en general piensan, no existe una correlación directa entre mayor presencia de medios y tener mayor respaldo en las urnas. Tres, en el tratamiento informativo, el monitoreo permite afirmar que la televisión realiza un manejo más neutral y la radio lo hace de manera más analítica, fenómeno que se puede constatar gracias a los testigos digitales que proporciona el CIATE y que inclusive posibilitan comprobar las valoraciones que emite la instancia que realiza el monitoreo. 4, es claro que el monitoreo no evita coberturas parciales, pero es un instrumento que ha servido para disuadir conductas negativas en el tratamiento a quienes compiten por el poder en las urnas. Y 5, llama la atención la diferente percepción del monitoreo para los partidos políticos, ya que mientras para algunos partidos debe extenderse la cobertura de las elecciones locales, para otros debe eliminarse si sus resultados no son vinculantes. No pretendo extenderme más de la cuenta, sé que el foro ha sido rico en ideas, plural en sus planteamientos y creo que verdaderamente útil para reflexionar sobre la participación de los medios de comunicación en la recreación de la vida democrática y en el proceso en el que esta institución está permanente inmerso de paulatino aprendizaje institucional para ir perfeccionando poco a poco sus procedimientos, la actuación de sus decisiones y su rol en la conducción de los procesos democráticos. Desde mi perspectiva, este foro ha servido para recordar cómo ha evolucionado el tratamiento informativo de la radio y la televisión, de los partidos, las campañas y de quienes aspiran a integrar los órganos de representación del Estado mexicano. Sin duda, las reglas de la competencia democráticas son perfectibles, como lo es también el monitoreo de los espacios noticiosos. Pero creo que vale la pena, en esta clausura, recordar de dónde venimos, en una lógica natural y diría hasta aventurosa de insatisfacción con lo que hoy tenemos,
pero que muchas veces nos hace en una sofisticación, en un rebuscamiento interminable, olvidar los principios básicos que nutren la razón de ser de esta autoridad electoral y la razón de ser de las elecciones, de las contiendas electorales en las democracias. Creo que vale la pena recordar que cuando el mercado determinaba el acceso a la radio y la televisión y el pluralismo no se había arraigado en nuestra convivencia política en todos los niveles, vivimos elecciones presidenciales en las que un solo partido concentró en su momento el 91.71% de la cobertura, mientras que en 2012, gracias no de manera exclusiva, el proceso de democratización sin duda es complejo, pero también al modelo de comunicación política como parte de ese proceso de democratización, la cobertura de las tres principales fuerzas políticas, permítame por obviedad del tiempo centrarme en estos datos, fue de 29.88%, 25.82% y 26.14%. En los últimos, y quien no quiera ver esto, simple y sencillamente, incluso inspirado en las mejores lógicas, implica no dejar perder de vista, no ver lo que es evidente. En los últimos 8 años, el modelo de comunicación política se ha convertido en una herramienta del Estado mexicano para contribuir a la equidad de la competencia, a que la propaganda política transcurra en los términos constitucionales y a que se haya eliminado de las preocupaciones postelectorales la intervención franca, abierta, descarada, disruptiva en muchos casos de los medios de comunicación electrónicos. En este lapso hemos evolucionado todos. Los permisionarios y concesionarios han cumplido con sus responsabilidades constitucionales, los partidos y candidatos han evolucionado en el manejo de los contenidos de sus campañas, para bien o para mal, pero ese no es un juicio que le corresponde a la autoridad electoral. Y la autoridad electoral, por su parte, cuenta con mayores elementos para cumplir su rol de autoridad reguladora del modelo de comunicación política y para encauzar con base en las disposiciones legales vigentes una competencia democrática en la que el dinero no sea un determinante para obtener o perder el poder político, algo que yo creo es venturoso. Permítanme una última reflexión. Me parece que este foro ha evidenciado que el tema de la cobertura noticiosa de los medios de comunicación, de las campañas electorales, es un tema de una enorme complejidad y como tal me parece que no se puede simplificarse a análisis ni reflexiones binarias. Es cierto que un tema de preocupación es el tipo de cobertura que los medios de comunicación dan a las campañas. Es cierto que hay estándares de calidad. Es cierto que desde la experiencia comparada nos llegan muchas reflexiones y muchas lecciones, como aquella copiosa y rica jurisprudencia, esa rica y copiosa reflexión jurisprudencial que el Tribunal Constitucional Español gestó a finales de los años 80 y principios de la década de los 90, determinando, subrayando el rol social y la corresponsabilidad que tienen los medios electrónicos de comunicación en la cobertura de los procesos electorales, en el buen andar de los procesos democráticos. La democracia implica corresponsabilidades y los medios son corresponsables fundamentales con otros actores públicos y privados de la buena llegada a puerto de los procesos democráticos. Creo que la mejor reflexión que podemos hacer al cabo de este foro, la mejor contribución que podemos hacer a los derroteros futuros de nuestro sistema democrático y electoral es asumir este tema con la complejidad que tiene. Evitar las tentaciones de exceso regulatorio que nos pueden llevar inevitablemente a un acotamiento indeseable al final del día para la buena salud de la democracia, de las libertades. Evitar las tentaciones, decía, binarias que convierten a los ciudadanos en meros espectadores volubles y determinables ante lo que los mensajes que proyectan las ondas televisivas y radiales determinan. Asumir, por otra parte, que tampoco es nulo la influencia que eventualmente los medios de comunicación tienen. Pero vuelvo al punto, asumir en su debida complejidad este tema. Creo que la ruta que ha seguido la normatividad mexicana en relación con los medios electrónicos de comunicación es virtuosa, aunque quedan muchos pendientes. El INE encomienda, gracias a tus testigos, la realización de monitoreos. Instancias sociales, universitarias, realizan estos monitoreos.
¿El INE difunde los resultados de los mismos? Tal vez, y esta es una de las reflexiones que aquí se hicieron, tenemos que hacer una difusión mucho más puntual, mucho más frecuente, para que el objetivo del monitoreo, que es la generación de un contexto político y social de parte de la ciudadanía y de los propios partidos y candidatos contendientes por el poder político, digamos, conlleven ese contexto de exigencia que es indispensable para todos quienes participamos en la recreación democrática, medios de comunicación incluidos, para que apostemos en un robustecimiento de dicho sistema, asumiendo cada quien sus responsabilidades. En fin, quiero terminar agradeciendo la iniciativa del Comité de Radio y Televisión, de sus integrantes, de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de todas las instancias que han estado involucradas en este, que creo que es uno de los ejercicios de corte de caja al cabo de las elecciones de 2016 para replantearnos las tareas institucionales en esa lógica de aprendizaje que esta institución está obligada a realizar de cara a los procesos electorales por venir, los de 2017, pero sobre todo al que será la cita o conjugará la cita electoral más grande y más compleja de la democracia mexicana, es decir, 2018. Reflexionar sobre lo que hemos hecho bien, lo que puede mejorarse, es la mejor manera de enfrentar con responsabilidad el desafío que se nos viene enfrente. Muchas gracias a todas y todos. Declaras formalmente clausurado, ¿no? Solo quisiera nada más un último momento de solicitarle al consejero presidente que declare formalmente clausurado el evento. Si me permiten la informalidad, declaro formalmente clausurado el evento y muchas gracias a todos.